tardes. Estamos hoy en Espacios Europeos, estamos de estreno. Hoy es el primer programa de Espacio de Libros. Yo soy Juan Muñoz y hoy es 30 de noviembre. Bueno, pues nada, hoy, como acabo de decir, estrenamos programa. Para nuestra primera entrevista hemos traído a Javier Castro, que viene a hablarnos de su libro El fracaso de la monarquía. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Juan. Encantado de estar en este inicio de un proyecto que yo te auguro que vas a tener mucho éxito de cara al futuro, ¿no? Esperemos. Un programa de libros siempre es positivo y hay que apoyarlo y ojalá que te vaya muy bien. Muchas gracias, Javier. El objetivo para nuestros oyentes que nos escuchan por primera vez es, en realidad, que cualquier cosa susceptible de ser tratada en código libro sea susceptible también de ser tratada aquí por nosotros. Por lo tanto, pese a que dedicaremos un interés prioritario a la literatura, también ocuparemos programas hablando de política, como es el caso de hoy, historia, economía, filosofía y cualquier cosa en realidad que vaya surgiendo a lo largo de los meses. Hay algunos que dicen que el tiempo de los libros se ha acabado, o que con las nuevas tecnologías pues no tienen ningún futuro. Yo espero que no, porque yo soy un amante de los libros y yo pienso que, aunque en las casas ahora modernas no hay casi espacio, ¿no?, para guardar los libros y es verdad que nos tenemos que deshacer algunos de ellos, pero yo espero que el futuro del libro sea todavía prometedor y espacios como el tuyo pues a lo mejor pues ayudan a que esto sea así. Sí, además ya te digo que nacemos un poco con el objetivo no solo de ocuparnos de la gente que lee libros, sino también de acordarnos de aquellos que no los leen y de tratar de hacer programas lo más atractivos posibles para incorporar a esta cultura libraria que tanto nos interesa a nosotros y por la que estamos apasionados a personas que en principio están lejos de este tipo de programas, ¿no? Ahí estamos, en la misma lucha. Exacto. Pues nada, vamos ya a ello. Hoy no presentamos al resto de los invitados. Yo quería dejarlos un poco marginados hasta que les tocara montar. Como nos ven, como el plano es único. Es el vicio de Javier Castro, pero bueno. No, es que el plano es único, como nos están informando a todos, pues a lo mejor... Pero es que le queda siempre estar marginado. Claro, es el sitio natural. Y hoy que vamos a hablar de... Bueno, hoy que vamos a hablar de Juan Carlos I, yo creo que va a haber ciertas sorpresas para la higiene tradicional respecto a su sitio natural. Pero sí, voy a presentar también a las personas que nos van a acompañar, que entrarán después, porque el programa en principio tiene una estructura que va a ser dos grandes espacios. El primero será una entrevista al autor del libro que vayamos trayendo cada semana. Y después haremos un debate no en concreto sobre el libro, sino sobre los temas que vayan surgiendo, que se vayan generando a raíz de la propia entrevista, o que los propios invitados pues les apetezca en ese momento tratar, o que el debate genere por sí mismo, ¿no? Perfecto. Y hoy nos acompañan, aparte de Javier Castro, que es periodista y abogado y autor del libro El fracaso de la monarquía, que a continuación trataremos un poquito en profundidad, Eugenio Pordomingo, que es sociólogo y director de Espacios Europeos, el culpable de que yo esté aquí, y que me haya dado esta oportunidad que no me merezco, pero que seguramente merecen aún menos los oyentes. No, merece ya lo sé, pero bueno, es una broma. Y tengo a mi izquierda a Yolanda Cerrato. Buenas tardes, Yolanda, que es actriz, poeta y que está ahora mismo coordinando talleres de poesía en La Morada y que también tiene cierta vinculación con Podemos, que luego ya nos explicará. Así que también os animo a que si en algún momento queréis participar, intervenir mientras es la entrevista, que no tengáis ningún tipo de problema, que ya hablaremos después. Desorden, respecto a la estructura que has creado. No, pero no tengáis ningún tipo de inconveniente en... O sea, nos pueden interrumpir sin... Disfrutaremos del debate. A ti mejor. A mí. Pues nada, Javier. Tenéis los micrófonos abiertos. Yo quería en realidad empezar por el final, porque este libro sale en el año 2013, tiene una segunda edición en abril de 2013, de ese mismo año, y resulta que Juan Carlos I, que es el protagonista de tu libro, abdica en el año 2014. Pero claro, tú durante el libro expresas la idea de que el juancarlismo es un régimen que morirá con Juan Carlos en la cama y que incluso llegas a citar unas palabras de una persona cercana al rey que dice antes de mi abdicación, el diluvio. Es decir, una persona que aparentemente no había ninguna posibilidad de que dejara el trono. Un año después de que tu libro se publique, tú concluyes que esto no va a suceder, es tu opinión, pese a que también recoges testimonios que sí que hablan de que se está preparando la abdicación.
Sucede lo inesperado y Juan Carlos I, en mayo de los años 2014, deja el trono, abdica en favor de la persona de su hijo, de Felipe VI. Mi primera pregunta para ti es, ¿abdicó o le abdicaron? Abdicaron. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Como se suele decir en estos casos. El libro se equivocó en esa cuestión fundamental, ¿no? Porque yo pensaba que, y además yo en las entrevistas que me realizaban siempre defendía la idea de que el régimen de Juan Carlos I iba a ser tan franquista en su origen que iba a ser franquista en su final, o sea que iba a morir en la cama, pero no porque yo pensase que eso tenía que ser así, y sería lo más lógico, sino porque todos los opinadores y todos los defensores y todas las personas que estaban cercanas al rey Juan Carlos, el propio rey, en una última entrevista que realizó con Jesús Hermida, insistió que no iba a abdicar nunca, que no se le pasaba por la cabeza, y eso fue en enero de 2014. Sí, aquella famosa entrevista que hubo tanta broma. Sí, unos meses antes de Su Majestad. De la abdicación. Entonces, bueno, yo no planteo esa posibilidad, pero sí es verdad que, como tú señalas, que en el libro hablo mucho de la abdicación y de cómo será y qué pasará con la España de Felipe VI, que yo creo que es quizá ahora mismo lo más importante, ¿no? Entonces, yo pensé que el juancarlismo se iba a mantener o iba a resistir más en el poder, pero las circunstancias pues se llevaron por delante todos mis planteamientos. Yo tenía un profesor de historia que siempre me decía en clase, dice, la historia avanza a saltos y a veces a sobresaltos, ¿no? Entonces, hay cosas que son imprevisibles completamente, o sea, no podemos nunca saber lo que va a ocurrir mañana, y hay muchas circunstancias que están fuera de la propia lógica y de la razón, y eso es lo interesante de la vida, porque si todo estuviese perfectamente predeterminado, pues sería muy aburrido, ¿no? Y la verdad es que la abdicación me sorprendió a mí, como yo creo que sorprendió a casi todos los analistas y a todos los españoles. Sí. ¿No? Pero ¿tú por qué crees que sucede? Porque falla el juicio, es decir, hay un error de principio en el análisis de considerar que es un régimen ligado de manera indisoluble a la persona del monarca, o no, ese análisis era correcto, pero hay una situación de crisis en la cual, bien, en fin, Podemos se presenta a las elecciones europeas, saca una serie de diputados, hay una contestación en la calle, el CIS empieza a dar valoraciones negativas de manera repetida sobre el monarca, hay una serie de escándalos, él abdica a la persona de su príncipe Felipe, de alguna manera, ¿tú crees que puede incluso tratar de lavar sus culpas con respecto a su propio comportamiento con su padre? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que ahí se produce un acontecimiento que es el que trastoca todos los planes, y ahí sí, yo creo que es el surgimiento de Podemos. Yo creo que las elecciones europeas que tienen lugar, me parece que fue en mayo de 2014, cuando Podemos se presenta, además que la papeleta con el dibujo de la cara de Pablo Iglesias, ¿no? Y obtiene 5 eurodiputados, y ahí se ve ya que la crisis del PSOE es mucho más profunda que lo que aparentaba en un principio. Pues yo creo que ahí se hace un análisis de que todos los males o los riesgos que tenía la monarquía, y que la opinión pública ya era consciente de muchos de ellos, pues que había que poner un dique de contención. O sea, esto ya, la figura de Juan Carlos estaba completamente quemada, y había el peligro de que Juan Carlos se llevase por delante pues lo que había sido su obra, que es el régimen del 78, ¿no? Y entonces yo creo que sobre todo en la izquierda, en la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, es donde se toma una decisión de que hay que dar ese paso, se convence, interviene también, todos los analistas lo señalan, Felipe González, y quizá los que ejecutaron la decisión pues fue el gobierno de Mariano Rajoy en su momento, pero ya la decisión la tomó el anterior rey Juan Carlos con las figuras que él consideraba más de su entorno, que eran Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque ellos veían que la crisis del PSOE era tan profunda que no sabían lo que podía pasar. Entonces era mejor hacerlo en ese momento que en una situación como la que nos encontramos actualmente, donde el PSOE todavía ha ahondado mucho más en la crisis y ya no tiene ni siquiera líder. Hay una gestora que está ahora mismo... Claro, de hecho la abdicación no estaba ni siquiera prevista, ¿no? Claro, eso es una cosa muy curiosa desde el punto de vista jurídico, claro, si me permites, porque la Constitución española, de la que yo soy muy crítico, desde el punto de vista tanto formal como de fondo, pues en el título de la corona se establece que todo lo que tenga relación con la abdicación se tendrá que hacer por una ley orgánica. La ley orgánica es una ley que desarrolla la Constitución,
y entonces sabemos que estamos en un gobierno, el de Mariano Rajoy, que se llama el gobierno de los abogados del Estado. O sea, los abogados del Estado son un espécimen que piensa que todo lo que no aparece en el boletín oficial del Estado no existe. O sea, tiene que haber una ley que... Los horarios, ¿no? Los horarios, sí, que son muchísimos, ¿eh? Parece que no. Algunos ahora son ministros del nuevo gobierno, son todos que tienen su mérito. Tienen su mérito porque una posición de abogado del Estado, pues sabemos que es difícil, que es complicada. Pero claro, la realidad política, la política no tiene nada que ver con el derecho y menos muchas veces con las leyes. Cuando la Constitución establecía que se tenía que regular por ley orgánica, lo establecía a nivel general. Lo que tenía que haberse aprobado es una ley orgánica que desarrollase todos los aspectos relacionados con la abdicación, con la sucesión, que eso no está desarrollado. Y bueno, hay problemas y pueden suceder, ¿no? Pero en una monarquía eso es naturalmente un déficit, porque una monarquía parlamentaria pues naturalmente tiene que estar eso perfectamente regulado. Y entonces lo que hicieron los abogados del Estado de Soraya Sáenz de Santa María es llevar la aplicación del rey a una ley orgánica, con lo cual se votó en las Cortes. No sé si recordáis esta circunstancia, que las Cortes en aquel momento votaron si sí o si no respecto a la abdicación de Juan Carlos I. Claro, de hecho yo recuerdo que Podemos protestó porque decía que era hasta cierto punto una votación falsaria, porque las Cortes españolas ya no recogían el sentir mayoritario. Sí, eran representativas de la realidad española del año 2011, pero no eran representativas de la realidad del año 2014, que además es cierto que se estaba moviendo a una velocidad. Pero sobre todo, Juan, por una cuestión personal, porque la abdicación es una decisión personal, además intransferible y yo diría que hasta irreversible, ¿no? O sea, uno abdica como el que dimite, el que se da, el que pega un portazo, y entonces tú imagínate que en las Cortes se vota en contra de esa ley orgánica de abdicación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Juan Carlos tiene que permanecer en el trono? Pues ha sido una cosa... Le pide más dinero. Hubiese sido una cosa absurda. Fue una oportunidad maravillosa para que se le preguntara al pueblo si quería realmente que siguiera con esa monarquía. Esto está lleno de inocentes. Pues sí, claro, una oportunidad, no se aprovechó esa oportunidad porque no interesaba. Pero bueno, lo que sí sirvió es la votación de ley orgánica en el Congreso para que todos los grupos políticos que estaban en aquel momento en el Congreso de los Diputados se retrataran en otras cosas. Pues en discursos, pues no hiciesen más que una nueva apología del claro. rey. Claro, hay que decir que esas Cortes no tienen nada que ver con las que están ahora. Ahora la situación sería a lo mejor... Claro, yo quería mencionar, ya que has mencionado al PSOE, a Rubalcaba, realmente es curioso porque en tu propio discurso no haces del gobierno de Rajoy una mera palanca, un mero instrumento, pero le quitas cualquier tipo de iniciativa. Y eso es muy interesante porque tú en tu propio programa, en tu libro, en El fracaso de la monarquía, tú resumes a grandes rasgos el juancarlismo como una unión de intereses entre Juan Carlos I, el Partido Socialista y los nacionalismos, con la complicidad de una derecha acomplejada, ¿no? Creo que dices tú en algún momento, ¿no? Es cierto, este discurso del PSOE habitual de nosotros somos republicanos de corazón, etcétera, etcétera, pero no toca, parece que está en el propio origen del partido, ¿no? De los años 70 del siglo XIX, y llega hasta ahora, ¿no? Un partido posibilista, que es un eufemismo para decir oportunista. Pero claro, ¿qué sucede ahora que el PSOE se ha hundido? Digamos que la monarquía ha vuelto a recuperar cierto prestigio por parte de los ciudadanos con la figura de Felipe VI, que sí que tiene, sus índices de popularidad son altos, pero la otra pata, digamos, de ese sistema perfecto o casi perfecto que surgió de los pactos de consenso de la transición, era el PSOE, y el PSOE se ha hundido. Entonces, ¿es posible juancarlismo, aunque sea en la persona, o felipismo, por Felipe VI, por supuesto, no por el señor X, sin el PSOE? Pues esa es la duda. Yo creo que no. O sea, tú lo has señalado muy bien. En mi libro lo que hago es un análisis histórico del nacimiento del PSOE y cómo desde sus orígenes el PSOE no toma un partido por una forma concreta de Estado, ni de gobierno, es posibilista respecto a las formas de gobierno y la organización del Estado. Dice que eso no es lo importante es pues aspectos que tengan que ver con la mejora de las condiciones de los trabajadores, aspectos que tengan que ver también con el desarrollo territorial, pero respecto a las formas de gobierno, la monarquía o la república, ellos dicen, naturalmente nosotros somos republicanos, pero no hacen de eso una bandera, ni una casus belli, e incluso se posicionan muy en contra de lo que eran los partidos republicanos, porque los consideraban como partidos burgueses. Además se había producido el fracaso de la Primera República
que la verdad es que fue un desastre desde todos los puntos de vista y no se querían vincular a ella. Cuando digo que la Primera República es un desastre, porque a mí muchas veces en redes sociales o en debates me dicen es que la República en España no ha traído más que 2 fracasos. Y dice, bueno, pero son 2 fracasos también consecuencias de fracasos monárquicos anteriores, porque si hablamos de los fracasos de la monarquía, no solamente por el título de mi libro, pero estaríamos hablando del fracaso de Fernando VII, Isabel II, del régimen de la Restauración de Alfonso XII, de Alfonso XIII, y luego el propio régimen de Juan Carlos I, pues la abdicación demuestra también que allí hubo pues un fracaso, o hubo algo que no funcionaba correctamente, con lo cual los fracasos de las repúblicas, las experiencias republicanas en la historia de España, pues es verdad que no tuvieron viabilidad, pero tampoco se pueden poner en un pedestal nuestra experiencia monárquica, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la organización de las formas de gobierno, que para mí es fundamental, es un aspecto fundamental, o sea, desde el punto de vista político, cómo se organizan los poderes del Estado, cómo el pueblo participa en la elección de esos poderes del Estado, pues es curioso que tanto en la izquierda como en la derecha no le dieron importancia. En primer lugar fue el PSOE, que dijo que era accidentalista respecto a las formas de gobierno, o sea, que le daba lo mismo, que decía que, bueno, la república, la monarquía, o ya veríamos qué, y también la derecha, en el caso de Gil Robles y de la Ceda, se declaró a sí misma accidentalista respecto a las formas de gobierno. Entonces dice, bueno, pero como una cosa tan importante como es, ¿cómo puede ser accidental? Porque es que es una cosa radical, digamos. Es que ahí dice, no, es que hay muchas formas de monarquía, hay muchas formas de república. Sí, es verdad. Pero... Claro, pero el PSOE siempre ha dado la sensación de que aceptaba la monarquía, tanto bueno, durante la dictadura de Primo de Rivera, después, ahora, etcétera, como un estado transitorio, ¿no? O por lo menos es lo que trata de vender a su propio electorado, o no sé si es para lavar unas culpas propias, etcétera, pero no parece que ese sea el destino final, ¿no? Bueno, en este caso, en el régimen del 78, yo creo que sí que han hecho más causa común con la monarquía. Incluso últimamente hay algunos dirigentes del Partido Socialista que defienden la monarquía a capa y espada, ¿no? Yo creo que... Y a mí me preocupa, y aquí está Yolanda, que a lo mejor nos puede sacar de esta preocupación, que yo creo que en Podemos también se advierte o se adivina también una tesis posibilista o accidentalista. O sea, yo creo que dicen ahora, lo he escuchado en Alberto Garzón, que bueno, que es dirigente de Izquierda Unida, pero bueno, dice que ahora el debate de monarquía-república no es el debate, no es lo que importa a la gente, no es lo que está en la agenda, digamos, del día a día, sino que hay otras cuestiones más importantes, y entonces aparcan un poco el tema este de la república o de la monarquía. Pero básicamente es por eso que decís, ¿no? Estamos en una crisis institucional tan grande que meternos, como se suele decir, en camisa de 11 varas, como puede ser una república, es en este momento contraproducente. O sea, yo creo que primero tendríamos que un poco que organizar el sistema político y después pues hablaremos. Desde luego que la gran mayoría que constituimos Podemos queremos un cambio, somos rebeldes, queremos que las cosas mejoren, por supuesto, ¿no? Pero que todo tiene su espacio, su ritmo, y que poco a poco llegaremos a eso. Está muy bien que vayamos anticipando. O sea que ahora no sería el momento, digamos, ¿no? En este momento... Esto me huele a Lampedusa. Me huele a Lampedusa. Sí, porque siempre parece, ¿no?, que en España, cuando hay posiciones de partida, bueno, mientras parece que es imposible llegar al poder, ¿no?, y participar en las instituciones del Estado con todas las de la ley, se pueden mantener posturas más radicalmente republicanas, radicalmente incluso en el sentido etimológico de ir a la raíz, ¿no? Pero cuando en el horizonte se vislumbra realmente la figura del poder, parece que nadie se atreve de verdad a desafiar a esa pata que es el pilar central del régimen del 78, que es el Borbón, hasta que tu libro se publicó, Juan Carlos, y ahora Felipe, ¿no? Pero yo quería volver un momentito a la figura de Juan Carlos. De Juan Carlos I, no podemos volver a tratarlo en el debate, o podéis aportar lo que os apetezca ahora, porque el retrato que tú pintas de él es absolutamente siniestro, ¿no? Es, bueno, por lo menos de un doble moralista, no te voy a decir un inmoral, pero desde luego una moral, en el sentido de que él siempre tuvo claro que su único objetivo era recuperar, tú lo dices bien, entre comillas, el negocio familiar, que es la corona, y para eso está dispuesto a lo que sea. Es decir, a pactar con quien sea, a traicionar a quien sea y a traicionar a lo que sea con tal de conseguir el poder. Únicamente, quizás eres un poco más benevolente con la relación que tiene con Felipe González, a quien sí guarda cierta lealtad,
y a Zapatero, que es del único presidente tanto de la democracia como de la dictadura, ¿no? Hablamos de Arias Navarro y demás, de quien habla en público de manera positiva, pero sí que es cierto que de tu libro se desprende la sensación de que Juan Carlos I es un aventurero, es un superviviente, y para tal la moral, digamos, que es un lastre con el que es mejor no contar, ¿no? Bueno, pero desde el punto de vista político es un éxito. O sea, no se puede negar que una persona que se mantiene casi 40 años en el poder, pues la verdad es que le ha ido muy bien y que el sistema que él propició y que estuvo al frente durante los primeros años, sobre todo, pues ha sido un éxito respecto a lo que se entiende en política como estar en el poder, mantener el poder y perdurar durante el máximo del tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que le reconozco esa virtud, no le hago todo tan negativo. O sea, yo creo que, bueno, pues él desde luego ha tenido un éxito personal muy importante, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad, claro, que es que cualquiera persona que se acerque con un mínimo de objetividad, o sea, cualquier persona que se acerque y con los conocimientos de los datos históricos y de los hechos, pues la verdad es que le tienen que llamar la atención muchos rasgos y muchos hechos que están en la biografía de Juan Carlos I. Claro, él es un rey que es designado por un dictador, por Francisco Franco. Es un rey que se salta la línea dinástica, que su propio padre... Bueno, es Franco el que se la salta, ¿no? Bueno, pero él acepta o sea, que desde el punto de vista de los monárquicos... No, es que Franco no sigue una monarquía, no hace, mucha gente dice, perdón, la sucesión, el entronamiento de Juan Carlos, ¿qué? Una instauración de la monarquía, una reinstauración, ¿qué es? Es una instauración, claro, es una monarquía nueva, monta es como un creador, puesto es un creador de monarquía. O a mí, por ejemplo, claro, cualquiera. Todavía se sigue hablando ahora de que existía un pacto de familia y un pacto de la corona entre don Juan y Juan Carlos. No. Muchas personas que estaban muy próximas a don Juan saben que no es cierto. O sea, don Juan se llevó hasta dejaron de hablarse un disgusto, claro. Incluso le escribió una carta, sí. Y eso están ahí los testimonios también de García Trevijano, que estuvo presente en esos momentos en Estoril, donde personal y familiarmente se rompe esa relación. Y eso, lo que pasa es que luego los historiadores que quieren vender otra película, pues lo presentan de una manera distinta. Hubo una ruptura familiar, hubo una ruptura personal entre don Juan y su hijo Juan Carlos, porque Juan Carlos se saltó la línea dinástica, que en una monarquía es lo fundamental. Claro, es que nosotros, yo como republicano, pues eso me puede parecer algo completamente estúpido, ¿no? Porque no creo en que se puedan heredar los cargos políticos. Pero en una monarquía es que uno tiene derecho a ser rey porque es hijo de rey. Entonces, en este caso, se produce un acontecimiento antihistórico y antipolítico, y es que un dictador nombra sucesor a título de rey a una persona que no tenía esas características. Pero yo te quería preguntar, Javier, porque, a ver, la figura del rey es representativa. O sea, realmente no tiene un papel... Ahora, bueno. En este momento. En el momento político que vivimos ahora no tiene un papel relevante. Entonces, ¿por qué ese interés de restaurar la figura monárquica? En la época de Franco, él heredaba en la jefatura del Estado con todos los poderes que tenía Franco. O sea, es verdad, y eso es algo que suele repetir Juan Carlos, o los que defienden Franco ostentaba todos los poderes del Estado. Tenía el poder ejecutivo, el poder legislativo, y tenía también el judicial, porque tenía medidas de gracia y tenía capacidad, aparte de la propia dictadura, ¿no?, del régimen autoritario, que tenía mucha intervención en todas las cuestiones, ¿no? Pero entonces, claro, Juan Carlos dice: yo que heredé todos los poderes, pues esos poderes me desprendí de ellos y se los pasé, digamos, al pueblo soberano, ¿no?, a la sociedad española. Y entonces ahora, la pregunta que tú señalabas, Yolanda, yo en mi libro lo que defiendo es que el rey, y sobre todo Juan Carlos, y ahora también de alguna manera Felipe, que lo comentaremos, yo creo que sí que tiene un papel, juega un papel, y tiene un poder mucho más de ese poder institucional o protocolario. Sí, de mero observador, ¿no? De persona que está por encima, claro, de los acontecimientos políticos, y que cumple con un mecanismo que le establece la Constitución, que tiene que recibir a los líderes políticos. No, yo creo que... nuestro mejor embajador, ¿no? Nuestro mejor embajador. El eslogan. Tenemos uno, pero tenemos al mejor. Entonces yo creo que, y sobre todo Juan Carlos, sí que ha jugado un papel fundamental. O sea, no se puede entender
la historia de los últimos 40 años en España sin el papel que ha jugado Juan Carlos de Borbón. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Felipe VI? Por lo que se lee en muchos periódicos y hay asesores que están alrededor de él que quieren circunscribirlo únicamente al papel que establece la Constitución, que ellos creen que en la Constitución no establece un papel protocolario, porque, por ejemplo, en esta última crisis de gobierno que ha existido, donde no existía una unanimidad para proponer un candidato a presidente del gobierno, el artículo 99 de la Constitución establecía que el rey convoque, ¿no? Que el rey, de manera sucesiva, una vez que se pierde la primera votación, tendría que proponer sucesivos candidatos. Es la expresión que se utiliza en la Constitución. Bueno, también es garante de la unidad de España, ¿no? Pero en este caso concreto se le daba un papel activo. O sea, lo que no puedes decir, porque que es lo que se leía y se escuchaba en muchas tertulias radiofónicas, dicen, no, es que al rey se lo tienen que dar todo hecho. Claro. Según la Constitución, no. Según la Constitución, tiene que intervenir. Tiene que hablar con unos, hablar con otros, e intentar proponer un candidato que pueda sacar adelante un gobierno. Y entonces es verdad que la Casa del Rey ha emitido 2 comunicados, que son muy curiosos. El primero, el que emitió a finales del mes de enero del 2016, cuando anuncia que ha propuesto a Mariano Rajoy para presidente del gobierno y que Mariano Rajoy ha declinado eso es una... porque ahí no se puede declinar una propuesta del rey. O sea, el rey, si propone un candidato, ese candidato tiene que ir al Parlamento y someterse a una sesión de investidura. Claro, pero perdona, pero que hile con esto que estás diciendo y así habla un poco. poco. Le llegaba la otra carta. Y el otro comunicado de la Casa del Rey, que es muy curioso, es que cuando se producen ya las siguientes elecciones y tampoco tiene una mayoría asegurada Mariano Rajoy y el Partido Popular, se realizan las rondas de consultas con el rey. Entonces no hay posibilidad de proponer un candidato y la Casa del Rey emite un comunicado diciendo que el rey deja de recibir, deja de realizar entrevistas y que se pongan de acuerdo los partidos, y cuando ya se pongan de acuerdo... ¿Quién se va a fumar? Entonces ahí sí que se produce un fenómeno que da un paso atrás distinto de Juan Carlos. Claro, Juan Carlos estaba mucho más implicado en el juego político. Y descolgaba el teléfono, llamaba a unos... Tranquilo, Jordi, tranquilo. Mi estimado y nunca bien ponderado Javier, el rey no hacía eso. Es que Aznar fue con un ministro de Exteriores y lo quitó y dijo, pon a este que me interesa más. Es que el rey nombraba ministros. Sobre todo, de Exteriores, no el de Defensa. Y nombraba directores generales de televisión. Digo, el rey, Juan Carlos, y nombraba fiscales generales del Estado. O sea, primero, Juan Carlos, su historia, lo primero que hace es también jurar los principios fundamentales del régimen de Franco, y al día siguiente también los traiciona, quiere decir que en eso es un experto. Y segundo, hay 2 temas fundamentales que no son de sociología política, pero son los elefantes de Botsuana y Corina. Bueno, claro, es que y los negocios con Arabia Saudí. Es que todavía los 10 años con la reina de Corina, ¿no? Todavía no recordamos aquella foto arrodillado ante el rey de Arabia Saudí besándole la mano, y aquella carta en la que le pedía dinero por unas deudas que tenía de juego. Que claro, pero por ejemplo... Estáis hablando a nivel institucional y tal, pero no, hay una realidad. Vamos a entrar por ejemplo en el tema de... Ya, pero claro, porque abdica, evidentemente su imagen está erosionada por todo aquella que sale diciendo, pido perdón, pero ¿por qué? Si no dice ni por qué ni por nada, por supuestas comisiones, por supuestas corrupciones, por el tema Corina, ¿por qué pide perdón? No volvió a suceder. Por los elefantes, ¿no? Que mató. No lo dijo, perdona, no lo dijo. No volverá a suceder. Sí, pero ¿qué? ¿Lo de Corina? ¿Lo del amante? ¿O supuesto amante? ¿Lo de qué? El tema de Botsuana es un punto de inflexión clarísimo. Y sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública, que hasta ese momento había tenido como un velo respecto a... Todo el mundo sabía de toda esa serie de cosas. Todo el mundo, y circulaba... Todo el mundo, todos podíamos intuir, sabíamos historias, pero... Yo conozco niños que habían hecho la comunión y ya sabían quién era Bárbara Rey, Javier. Bueno, ya, pero te quiero decir que nunca en una portada del periódico había salido una información de una titular diciendo el rey se parte la cadera en una cacería en Botsuana con una señora que hasta el momento... Hace muchos años salió, cuando iban, parece ser que habían bebido mucha agua y un barco suyo chocó en un puerto italiano y ya fue la primera lesión que tuvo. Un accidente de esquí en Suiza, que volvió en camilla y entonces le recibió el que era entonces jefe de la Casa del Rey, le dice un rey solo puede volver al país después de una guerra o no se puede volver. Y luego se juntan una serie de cosas. Cuando el director del CNI, Alberto Schneider,
salía con aquellos cachalotes que habían pescado, con 3 agentes en el CNI, 2 con la misma cara. ¿Te acuerdas? De hecho, lo de los elefantes de Botswana tiene un antecedente, que no sé si os acordáis, que es esos osos borrachos que cazó en Rumanía. Sí. Claro, y aquello... Mató una osa embarazada de un oso rumano. Que estaba, por lo visto, que estaban, sí, drogados los osos y tal, ¿no? Con los Albertos, y no sé. Pero eso todavía no tuvo toda la repercusión. Sí, vamos a ver, fue una suma, ¿no? El pueblo español tarda en reaccionar. O sea, esto no es como la cocina, que tú metes el aceite, echas el huevo frito y al momento está, no. En España se tarda y en general, desde el punto de vista sociológico, la sociología política lo estudia, las reacciones. No se carga un gobierno con una cosa muy concreta. Bueno, en Corea sí, tanto que hablan de Corea del Norte, en Corea del Sur ha habido 5 o 6 manifestaciones de 1 millón o 2 millones de personas en la calle y la presidenta ha salido y vete a saber lo que pasa. A mí indican que no me acerca al micrófono. Estos técnicos, bueno, perdón usted. Y entonces quiere decir que por ahí sí hay un punto de inflexión, de ruptura un poco más rápido. En España se tarda mucho porque aquí como tenemos otro estilo de vida, el sol, las cañitas y tal, pues parece que no, pero nos ayudan a y la manipulación mediática, no tenemos pero manipulación mediática sí, y en todos los sitios. Tenemos las revistas, bueno, todos los periódicos y los medios de comunicación que están completamente... Sí, yo en ese sentido sí que quería más preguntarte a ti, Yolanda, que vosotros seréis muy, bueno, vosotros, voy a hablar de vosotras en este caso, pero en Podemos, sí, erais absolutamente beligerantes con Juan Carlos, pero una vez que Juan Carlos desaparece de escena y aparece Felipe, sí que hay ciertos gestos públicos de Pablo Iglesias a Felipe VI y además como una especie de solidaridad incluso generacional, etcétera, ¿no? Parece que tenemos entre comillas, un rollo parecido, etcétera, pero Felipe VI, si uno escarba un poquito, también tiene de lo suyo, ¿no? Además, tanto a nivel personal como puede ser Juan Carlos, como de negocios un poco turbios. Entonces, ¿cuál es la postura un poco de Felipe VI de los negocios? No lo sé. Hay una cosa que no hemos hablado. Leticia, yo creo que siempre como que ella se ha autoconsiderado republicana, ¿no? Antes de que fuera reina, entonces... No sé, yo creo que nos resulta un poco... Es una contradicción. Vuelves a ser una inocente terrible. Vamos a ver, a lo largo de la historia de todo el mundo hemos visto los reyes ingleses en España que se convertían al catolicismo, al protestantismo o al budismo, se llega al caso. El caso es lo que es. Hombre, tenemos de hecho el antecedente histórico perfecto para este caso es el París invade una misa del Borbón en el siglo XVI, que en realidad es por el poder lo que sea, ¿no? Pero yo quería que nos explicara un poco, Yolanda, la postura de Podemos ante la llegada de Felipe VI, que están siendo bastante menos beligerantes de lo que eran antes con Juan Carlos. Lo que está pasando no es una aproximación por parte de Podemos, lo que estamos es cuestionando la figura, ¿no? Cómo se comporta un rey ante un ciudadano que le ofrece unas películas que están en boga, ¿no? Sí, y que el pueblo las ve, o sea, de una forma llana. Vamos a ver qué acercamiento tiene ese personaje, ¿no? Porque para nosotros todavía no es un personaje cercano. El monarca es un personaje que se encuentra en un estatus que no está a nivel de lo que es el pueblo llano. O sea, que desde tu punto de vista habría un poco de cálculo. Sí, es un poco... Sí, es una provocación. Realmente lo que buscamos es una provocación ante el comportamiento de ese personaje, ¿no? Al final es un juego de personajes, ¿no? Pero estaríais dispuestos Podemos, en caso de, de tener, no te voy a decir mayoría parlamentaria, que por hoy parece imposible con lo fragmentado que está el Parlamento, pero que en el momento que tuviera cierta iniciativa para proponer algo así, ¿estaría dispuesto de verdad a cuestionar la monarquía y a convocar un referéndum entre la forma de gobierno? Por supuesto que sí, pero vamos, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Lo que he dicho antes, la situación crítica política. Tenemos que saber también si los nacionalismos realmente apuestan por una república o realmente lo que quieren es una desmembración del país, ¿no? Y lo que sí queremos, nosotros lo que queremos es garantizar si es un país confederado, pero un país unido. No, se confederan los países cuando están desmembrados, pero cuando una nación entera no la desfragmentan. Pero es un poco el proyecto. Pero en la práctica estamos ya desunidos, ¿no? Pero este proyecto clásico que cada cierto tiempo
resurge en el PSOE, ¿no? De la España federada, o le metemos el prefijo confederada. Porque no saben hacer otra cosa. Claro, cuando un tío no sabe dirigir una empresa, pues inventan No, pero sí es verdad que... Hay que traer un tío que maneje las redes sociales. Recuerdo de alguna emisora de radio, una niña mona allí moviendo las redes sociales para que entraran más visitas al periódico. Siguiendo- El community manager, ¿no? Yo iba a decir una cosa y perdonadme, vamos a ver. Sí, ahora cogemos. Eso de que el rey Felipe VI por cercanía, que el pueblo, que le quiere más, que tiene unos índices y tal, mentira. Vamos a ver, recordemos aquellos viajecitos que hacía Tú a no los le quieres pueblos. más. Tú no le quieres más, Eugenio. No, yo de amores no hablo aquí. Pero pasa que No, o sea, sí ¿me que- permitís que termine? Cuando visitaban Parla, Getafe, no sé cuántos pueblos visitaron, vimos los recibimientos. Había bandera republicana, la tricolor, que ahí la bandera también republicana fue la roja y guanda, o sea, que no lo olvidemos. de la Segunda República. De la Segunda República, o sea, que La todo el mundo también. republicana es una como otra. Y nadie sabe dónde viene el color morado y que mil cosas de estas, pero bueno. Sí, sí, saben. Bueno, yo te diría que si pudiéramos entrar en directo con gente no sabe dónde viene el Ahora color es el morado. pendón de Castilla que se descubrió y entonces era el pendón de Castilla, era un pendón carmesí. Tú pregunta a la gente, y sabía por se ahí. había descolorido y quedó morado. Ah, Y ah, entonces- ah, Y lo sí. mantuvieron. Y la mantuvieron como... Volvamos Bueno, a... a lo que iba. Volvamos al pendón. No voy a querer mi dialéctica. El Aparte pendón del que sea en su pendón, sitio. cuando salieron a visitar esos pueblos, que fue un programa que le pusieron de acercamiento al pueblo, a ver el recibimiento que le hacían y tal, fue tan malo que no volvieron a salir. Bueno, es verdad que no tiene muchos actos, No, perdona. muchos... Y cuando en el Corte Inglés pillaron a la, Con contactos a la reina con- Leticia, la reina Leticia, la pillaron comprando cosas con los guardaespaldas, dos señores osados y tal, enseguida apartaron a la gente y tal, tuvo que ir al día siguiente a hacer otra visita y ya se movió un poco más con soltura. Pero yo creo que todos podemos reconocer que desde el punto de vista político ha sido un éxito, la operación ha sido un la éxito. aplicación, la operación de la aplicación a día de hoy, Sí. o sea, yo no puedo, Sí, sí. como decíamos, el futuro es imprevisible, no somos, Hombre, somos la bruja Lola aquí para saber lo que va a pasar. Desde luego... Iba a empezar la ruta del padre, ir a Arabia Saudí. Lo que pasa es que murió Ya. el hermano del rey, el primo, con 80 y tantos Pero años. es verdad que sí, Y no respecto a la presión que existía en relación con la monarquía, la abdicación pues, ha quitado esa Mira, presión. hay una cosa Ahora que mismo la gente- estamos manteniendo está- dos monarquías o tres o no sé cuántas. Sí, Quiero claro. decir, porque el presupuesto de la Casa Real, que dicen que es el presupuesto más bajo de toda Europa, que es mentira. Ya. Porque la reina de Inglaterra tiene un presupuesto fijo y de ahí se paga para que la quiten los callos, para la peluquería, para la capa del pelo, se paga todo. Aquí no. Hasta las botellas de ginebra. La ginebra, ¿no? Que la Además, mantiene- la lleva en el bolso siempre una Sí, pequeñita. y la porque pasta de recom- dientes. la recomendaron los servicios de seguridad que la botella se notaba mucho la grande. Entonces lleva una petaquita como la de coña de aquí. Entonces, vamos a ver, aquí tienen un presupuesto. Nos hemos bajado no sé qué. Y es mentira, porque Hay que luego... calentarse ahí. Luego, el parque móvil suministra toda la gasolina tal y cual, jardinerías del patrimonio, la Ministerio del peluquería, Interior. las operaciones de lifting, pues no sé qué las pagará, quiere decir que la seguridad social. O sea, que es que aquí ese presupuesto no tiene límite. O sea, que es mentira. Es como cuando dicen, un diputado, y lo hemos dicho aquí muchas veces, un diputado español gana menos que todos los duros. Mentira también, porque que si el taxi, el no sé qué, el alojamiento, luego todos tienen piso en Madrid y viven de alquiler, cuando no utilizan el piso. Para de cobrar alquiler. dietas, O sea, claro, es pero- una mentira. Esto Pero es a base de es una verdad dietas. que yo creo que señalaba Juan, y yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo, es que el debate, la presión que existía incluso en las encuestas que realizaba el CIS respecto a la monarquía, Ya no está en el foco. con la desaparición de Juan Carlos, pues eso ha sido una Los últimos CIS analizan la figura del rey Sí, sí, a fondo. Sí, Sí. No, está entre los problemas de los españoles. Los antecedentes No, de la verdad es que Felipe son unos antecedentes bastante Sobre todo positivos cuando para Podemos él. estar esperando a ver cómo se porta, pues claro, las encuestas no... Lo que pasa es que yo... Sí, Yolanda. sí, que Yolanda, los sí. antecedentes que tenía Felipe yo lo he conocido personalmente, bueno, y Que he tú te colaborado, coleas, nosotros no. he colaborado en algunos eventos, algunos actos con él, y es una persona cercana, es una persona que da gusto estar. Entonces, yo creo que la sucesión ha sido positiva por eso, por la figura que él ya estaba representando. Pero tenemos que plantearnos si esa crees figura, que hay por una- muy simpática que nos parezca y muy Lo que cercana, hace muy es estar en amable, Hay una cuestión generacional también, yo creo que Claro. también tiene su importancia, ¿no? Porque Claro. del rey Juan Carlos hay algunos que lo denominan como campechano, ¿no? Que era, Sí. sí, campechano, pero tenía sus cosas. Ya, Era más saladote, pero sí, sí. claro que es distinto, digamos, para un Que rechinaba sector de mucho. la opinión pública, de la sociedad, una persona que ya tiene casi 80 años. No, y su comportamiento, por ejemplo, en la vida privada, Claro. que en cierta época a cierto tipo de español le podía resultar como hasta simpática, a otro tipo de español con otro tipo de valores y de posicionamiento en el mundo le resulta ofensiva, ¿no? Por ejemplo, cómo se comportaba pues, con las mujeres o qué tipo de vida hacía, ¿no? Pero yo quería un momentito, si me permitís, porque sí se entiende hasta cierto punto, ¿no? La renuncia
pues en el año 78, en el régimen de 78 me refiero, de la izquierda, incluso de la izquierda radical, encarnada por el PC de Santiago Carrillo, de aceptar la monarquía porque en realidad lo que estaba en juego no era monarquía o república, sino dictadura o No democracia. aceptar, y lo dice muy bien Javier en su libro, es que le apoyaron. Sin ese apoyo de la izquierda, es cierto. la monarquía no hubiera Claro, pero existido. porque ellos explican, que uno puede estar de acuerdo o no, con que la disyuntiva no era tanto monarquía o república, sino dictadura o democracia. Pero claro, esto ya no sucede. Por lo tanto, ¿por qué creéis vosotros que hay ese miedo realmente a plantear las cosas desde en un momento que hay una madurez democrática y que el país ya no hay ruido de sables y parece que las cosas se pueden plantear de manera más natural, ¿no? Yo creo porque hay una cosa muy curiosa, que cuando te sientas en el sillón del Congreso, no sé, es como si tuvieran puesto una inyección allí o algo y ya empiezan a cambiar. Claro, pero eso es un poco chamánico, ¿no? Pero... Bueno, chamánico porque tienes una tranquilidad laboral, económica y bueno, es que a mí me han dicho que la sensación es que te metes como una especie de cápsula, que todo funciona tan bien para ti, estás tan mimado. Que te olvidas un poco. Claro, que te olvidas. Por eso lo de tener una pata en las instituciones y tener 3 patas fuera, ¿no? Pero vosotros creéis que la sociedad española no está madura para afrontar un debate entre monarquía y república. ¿Creéis que habría, en fin, que el ejército, por ejemplo, tomaría algún tipo? Entonces, ¿por qué no se plantea? ¿Por qué no se plantea? El pacto de... También es cierto que no es un tema prioritario de urgencia, hay más urgencia. Precisamente si no es un tema que toca el tuétano, que no toca el alma de la gente, mayor facilidad tendría que haber para, como si fuera incluso una cuestión administrativa, ¿no? Yo, y lo señalo en mi libro, a lo mejor teníamos que enseñar la portada del libro para que lo vea, porque todavía se puede conseguir. Y que lo compre todo el mundo. Se puede conseguir en Amazon, y yo creo que está en la Casa del Libro y en la FENAC y tal. Y muy recomendable. Sí, es un libro espectacular. Animamos a todos nuestros oyentes y telespectadores que comprar el libro, por favor. Pero ahí yo he señalado, claro, el régimen del 78 surge de un pacto político, un pacto de régimen entre los herederos del franquismo, con el rey Juan Carlos a la cabeza, y toda la estructura del movimiento, que venía de la Falange, la mayoría de ellas, o venía también sectores del movimiento. Del Opus Dei. Bueno, el movimiento, claro, era una... Yo hago una diferencia entre la Falange y el movimiento. Pero bueno, quizá el personaje más representativo, Adolfo Suárez, que tenía esas 2 patas, era de Falange y era del movimiento. Era más del Opus Dei. Un falangista del Opus Dei es como decir un ateo con un cruce por la espalda. Hay muchas personas que tenían esa... por eso, el movimiento también. Bueno, pero te quiero decir que la transición se realice entre los herederos del franquismo y la izquierda política. La izquierda política representada por el PSOE, que se hace fuerte en esos años, pero que no tenía tanta fuerza. Es que, Javier, siempre hemos discutido ese tema. El PSOE se crea nuevo. Bueno, se crea, pero bueno. Es un PSOE nuevo, la Operación Isidoro. Pero se crea y adquiere un poder y una fuerza tremenda. Claro, a la UGT le devuelven el patrimonio inmediatamente, se lo han devuelto 3 o 4 veces. Y el Partido Comunista, que sí que representaba, digamos, la oposición al régimen de Franco. Y pactan una nueva situación política. Y en ese pacto lo que se... Hay una negociación condicionada. Se llega al acuerdo de respetar la monarquía, de respetar la bandera de España, y por el lado de los franquistas es cederles el poder, también, digamos, yo creo, la hegemonía política e ideológica, y el tema de los nacionalistas, de las autonomías y toda la cuestión. Entonces ese pacto de régimen es el pacto del consenso, yo creo que es lo que ha saltado por los aires. Yo creo que ahora mismo hay sectores de la izquierda, que están en Podemos o en Izquierda Unida, que se declaran abiertamente republicanos, y hay sectores de los... En Izquierda Unida sí, pero yo creo que Podemos también. Hombre, nos podemos declarar, pero necesitamos, o sea, no decir que necesitemos ahora mismo una república, ¿no? O sea, podemos declararnos lo que queramos, pero una cosa es que se puede hacer y otra cosa que no. Pero, y por otro lado, los nacionalistas, que sí que habían llegado a ese acuerdo, digamos, de establecer un régimen de las autonomías, un régimen descentralizado, pues también han dicho que hasta aquí hemos llegado y ahora están proponiendo otras cuestiones. Entonces lo que realmente ha saltado por los aires son todas las estructuras del régimen del 78. Y por eso se habla ahora de la necesidad de la reforma constitucional, los famosos candados, proceso constituyente, se habla de... Pero ¿por qué precisamente? Porque ese pacto de poder, ese pacto de régimen ha saltado por los aires. Bueno, pero lo que están intentando es hacer otro. Eso con los años ya mandarse manitas. Bueno, otro o profundizar en el existente, ¿no? Volvemos a lo que antes mencionábamos respecto a la figura del rey. El rey piensa que puede navegar ponerse de perfil esta situación que pase la tormenta, como Cristo andando sobre las aguas, como si no tuviese que ponerse al frente de la situación. O sea, él piensa que esto con él no va,
Claro, se resuelve... Cuando es parte de la crisis y parte de la situación. Y él o reformula el régimen o consigue que por parte de los sectores de la izquierda se vuelvan a integrar y vuelvan a afectarle a él, y los partidos nacionalistas o separatistas se vuelvan a integrar o esto salta inevitablemente por los aires, porque esto no tiene posibilidad de reforma si no se reestructura. Y entonces, frente a esta alternativa de una segunda transición o una segunda situación donde la monarquía, que es lo que están abogando muchas, y sobre todo ahora mismo desde el Partido Popular, es lo que piensan llegar a un acuerdo con los nacionalistas en Cataluña, de reconocerles, digamos, el concepto de nación, hacer un referéndum con una reforma del estatuto y de alguna forma llegar a un acuerdo con el PSOE, a ver si el PSOE... Y la Hacienda. Y la Hacienda, y el PSOE vuelve otra vez a surgir como el partido de izquierdas y recomponer la situación. Es complicado, ¿no? Porque ante la farsa que hemos estado viviendo durante todos estos años, porque no hemos vivido realmente una izquierda como la entendimos, ¿no? A principios del siglo XX. Ese socialismo liberal tan... utópico, tan utópico, revolucionario al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, claro, ese socialismo también lleva a la oposición. Que fue un poco el precedente del romanticismo liberal del siglo XIX, que también fue adulterado. Pues creemos que la verdad no está ahí. O sea, la verdad. Y en esa buena voluntad política tampoco... Pero en esa línea está mucha gente, o sea, de intentar un poco recomponer el régimen, de volverlo a apuntalar sobre la figura del rey, de la izquierda y los nacionalistas. Pero tienen que apuntalar al PSOE antes. Claro. Tiene que apuntalar al PSOE y frenar el auge de Podemos. O que otro partido, sea Podemos, asuma lo van a intentar con Susana Díez, que para eso la están abriendo todas las puertas en Europa. O que Podemos se socialdemocratice, ¿no? O sea, claro, se lo modere. complicado es que eso también es posible, ¿no? Nuestro objetivo está también un poco buscar en ese pueblo que está más marginado, ese pueblo que está realmente pasando el peor momento. O sea, nos vamos a entrar en ese debate, más que en un debate de... Una pregunta, yo entonces volvéis un poco a ser posibilistas respecto a la forma. O sea, volvéis a repetir el tema del error. Podemos estar pidiendo en el Congreso que el dinero que se prestó a la banca se devuelva antes de que vendan, por ejemplo, Bankia. A ver, no me parece risa, son 22.000 millones de euros. A ver, todo lo que sea injusto, por supuesto que vamos a trabajar por ello. Todo lo que sea injusto y todo lo que es bueno de Dios y todo. No, dime, lo ha pedido Podemos en el Congreso, lo tiene en su programa. Es decir, a ver, antes de que se venda Bankia, que devuelvan los 22.000 millones o que los vayan devolviendo todos los meses, porque tiene unos ingresos muy importantes Bankia. Es que hemos dado casi 100.000 millones a la banca. Sacamos otro debate. Sí. No, es del mismo, es el sistema, Javier. No. Si hacemos compartimentos estancos, es un error. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan en torno a 10 minutos y quería tocar antes... Antes de... Que son tantos problemas que tendríamos que resolver son todos uno y el mismo, ¿no? También hasta cierto punto, pero yo sí que quería tocar, antes de que nos vayamos, que nos quedan 10-15 minutos, un poquito, al final, porque a veces se habla de la República, sobre todo en la izquierda que apuesta más firmemente por ella, como pues, ha sido el caso de Izquierda Unida, tradicionalmente, también de Podemos. Muchas veces parece que la palabra república es un poco sinónimo de panacea, ¿no? Y muchas veces también parece que está un poco vacía de significado. Para unos y para otros un tema de... Sí, para otros es una pesadilla, ¿no? Pero, bueno, cuando me refería desde la izquierda, cuando se invoca a la república, parece que es una especie de solución milagrosa a una serie de males que van a dejar de producirse solo con cambiar la forma de gobierno. Entonces yo quería preguntaros a vosotros, quería que me dierais vuestra opinión sobre... No ya tanto si es posible, vamos a hacer un ejercicio potente de imaginación y pensar que a medio plazo puede llegar, ¿cómo debería ser? Porque no tanto repúblicas son pues Haití, como monarquías es Dinamarca, ¿no? Entonces ni un régimen es más garantista que el otro. Lo has dicho muy bien, va un poco también de idiosincrasia del pueblo, efectivamente. Pero también tiene que conformarse, ¿no? Que articularse de alguna manera. Yo creo que, por suerte, por desgracia, iba a decir anárquico, ojalá fuera anárquico en el aspecto del anarquismo, a lo mejor, que ahora hay una nueva corriente del anarquismo, el anarquismo capitalista, ¿no? Que tolera la propiedad privada, pero quiere decir que es muy complejo. El pueblo español es como es, y bueno, pues hablamos de corrupción y claro, luego, hoy lo que estábamos comentando antes fuera del micrófono, corrupción, pero si es que corrupción la practica en España desde la baja hasta arriba. Cuando te viene el fontanero, sin factura, el otro no sé qué, es toda una cadena. Entonces, en ese aspecto yo creo que al pueblo español le falta mucha educación. Tú lo has dicho, en Holanda, en Dinamarca hay una monarquía.
no tiene nada que ver con otra monarquía, sí, efectivamente, y en Haití hay una república, pues fíjate lo que pasa. Entonces yo creo que es un problema también de educación. Aquí hay un proceso, y lo hemos hablado también muchas veces, de deseducación, a la gente formarla poco, y de hecho yo he escrito un artículo el otro día hablando del tema porque critica la filosofía. No interesa que la gente se pregunte qué, cómo, cuándo, para qué. Todo eso interesa porque luego el pueblo es muy maleable. Y yo, perdona, yo de la izquierda que tenemos ahora y tal, yo la veo, como dice bien Javier, a mi entender, que es muy posibilista, porque de OTAN no se ha pasado a lo mismo. De la renta básica se fue disminuyendo y al final el pagado va a tener que pagar. Yolanda, que es una idealista. Claro, hombre, yo idealista Bueno, desde luego. o está haciendo méritos políticos, que nunca se sabe. De momento Eso es me una broma. creo en las artes, que es lo que más controla. Yo creo que la república que nosotros desearíamos y que por supuesto que es posible es una república constitucional, que sea democrática, pues que garantice la separación de los poderes que estamos continuamente... Sí, no, república, claro. Claro, y que continuamente estamos demandando, pues eso, que haya una dirección del poder ejecutivo por un lado, luego la representación de los ciudadanos que sea horizontal, que tengamos portavoces realmente. Que realmente portavoces y portavocía del sentir de la ciudadanía en general. O sea, que yo creo que es, por supuesto que es viable, sobre todo cuando estamos viendo una república donde exista una fortaleza española, una fortaleza en la unidad del país. Y todo eso es posible, por supuesto que es posible. Y si encima es república, pues... ¿Recuerdas lo que decía la Corte de Cádiz, el primer artículo de la Constitución? Hablaba de la soberanía española. Yo todavía no he oído ni al PSOE ni a Podemos hablar de la soberanía española. Aquí tenemos bases que nadie ha votado que las tengamos que tener. La base de Morón de la Frontera, yo siempre lo digo, porque tenemos que entregar un territorio español permanentemente a Estados Unidos. Bueno, pero es que ese es otro debate. No, ves. A la pregunta que nos hacía Juan respecto al modelo de república, yo creo que Yolanda la contesta muy bien. O sea, la república, para ser verdadera, pues tiene que ser una república constitucional, tiene que ser una república democrática, donde exista una auténtica división de los poderes del Estado. Para mí eso es fundamental, o sea, porque para tener una república igual que esta monarquía parlamentaria, donde los partidos hagan y deshagan compactos al margen de la opinión de la ciudadanía, pues a mí eso, yo casi... Pero Javier, hablando de los partidos, si es que los partidos no cumplen la Constitución, bueno, no son democráticos en el momento. Bueno, claro, cumplan o no cumplan, el sistema que tenemos es este. Entonces yo naturalmente abogo por una república, como tú has señalado, Yolanda, una república española, una república que garantice la unidad nacional, que garantice la democracia, la división de poderes y la representación política directa de la ciudadanía. Me ha llamado la atención, Yolanda. Y esperanza, o sea, estar escuchando esas palabras es que nos da ilusión, es un cambio. Hombre, está claro que hay una rebeldía, claro, y el horizonte se presenta así, o sea, el atisbo. Ojalá. Hombre, yo creo que la república ya tiene sentido, aunque sea casi absolutamente descargada de cualquier contenido por el mero hecho de que no sea el espermatozoide más veloz. Es que no es hereditario, no es hereditario, no porque tengo que tener una familia que siempre el hijo es el que manda, el nieto, el sobrino, y dos reyes cobrando los dos a la vez. Si a este le pasa algo y viene otro, pues otro. Y que la monarquía realmente nunca, por mucho que nosotros... posibilismo que queramos hacer o ejercicios de buenismo, nunca realmente está sometida por completo al imperio de la ley, ¿no? Siempre son ciudadanos, entre comillas, especiales, pero lo estamos viendo ahora con algunos casos pendientes en Mallorca. Claro. Yolanda, tú has hecho un par de veces mención al tema de una España unida, de igualdad ante la ley. Sí, eso es un poco la idea que tiene Podemos, o una república quizá también... Lo que hablábamos antes, ¿no? Podría abrir un poco la puerta, porque yo creo que Javier va más por la recentralización del Estado, o de alguna manera revisar el modelo autonómico, y yo creo que en cambio un poco una república de Podemos iría más bien a una especie de, no sé si la nación de naciones de... Confederación. De confederación. O sea, que sería un poquito... Pero vamos, esto sería un debate que tendríamos que... O sea, que no seríamos nosotros los que eligiésemos ese modelo, o sea, sería un debate democrático, no dictatorial, o sea, no dictaríamos, este sería el modelo de la república, que no, sería algo que estaría dentro de un consenso. Lo que pasa es que la cuestión nacional, claro, es una cuestión clave ahora mismo, la crisis política, y de alguna forma hay que resolverla. Y entonces yo creo que ahí, pues bueno, hay opiniones que piensan que nuevamente ceder ante los nacionalistas o concederles más poder, o ir a un sistema de más desintegración de las estructuras del Estado, pues eso es lo que puede dar
continuidad, digo, No se le al da proyecto. más poder ahora. A ver, Para eso está yo bien. pienso que de alguna Solo- forma hay que buscar estructuras sólidas que sirvan para mantener esa. Y yo creo precisamente la república presidencialista, una república donde un presidente sea elegido directamente por todos los ciudadanos españoles, vascos, catalanes, españoles, manchegos, pues eso sería un instrumento democrático que garantizaría mucho la unidad de España, porque eso es que votaríamos todos por una persona, ¿no? Y esa persona yo creo que sí que simbolizaría mucho más la unidad nacional, mucho más que un rey y que un monarca. No, y como embajador también, es que tiene más coherencia, porque si tenemos un presidente de gobierno que difiere políticamente con un monarca, ¿no? Es como decir, ¿qué embajador tenemos de los dos? ¿No? Y eso ha pasado con los Es que gobiernos del PP, ¿no? No Muchas tiene veces, ¿no? sentido. O sea, un poco es el buscar esa voluntad y de coherencia, ¿no? Entonces yo frente a la propaganda que se lanza de que la república nos llevaría a una desintegración nacional, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la república garantizaría, una república española garantizaría mucho más la unidad de España. Sí, es mi opinión. totalmente de acuerdo. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente, sobre todo la gente que no quiere república o que república más que un anhelo es una pesadilla, lo que tiene en la cabeza es pues la de la Lo que pasó 31, aquí, ¿no? claro. Hombre, pero porque Eso tiene son el experiencias sentido de históricas, claro. más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero es que ahí ya tenemos un despertar de conciencia que necesitamos realmente, ¿no? Hay personas que prefieren no cambiar porque dicen, no tengo miedo a ver qué va a pasar. Pero si poco a poco nuestro trabajo va en ese sentido y elaborando proyectos... La Segunda República fue república parlamentaria también, y eso es un régimen parlamentario y lo estamos viendo ahora mismo en España y ahora y en los demás países de Europa es un régimen que produce mucha inestabilidad y mucha falta de gobierno, y entonces esas situaciones pues naturalmente se pagan en el paso del tiempo. Bueno, creo que está habiendo un problema con los partidos políticos, están cayendo los partidos políticos, yo creo que en toda Europa se está viendo y hay miedo. En la Unión Europea está habiendo miedo por el tema de los partidos políticos y estamos viendo lo que llaman ahora populismos y el avance de extrema derecha o tal. Lo que no se hace caso es a la crisis que hay de gente que lo está pasando mal, que sale a la calle. Mira, el otro día hemos visto en Granada, un médico ha organizado un tinglado ahí votado con tal, 40.000 personas a la calle para pedir nada en contra de la sanidad pública de Andalucía, que es que parece que solo Madrid privatiza. Andalucía privatiza más hospitales que Madrid. Y hemos visto una manifestación que ha montado una persona, me imagino que es de izquierdas, que está en cual, pero que no es de ningún partido, aparentemente. 40.000 personas en Granada. Luego le ha seguido otra en Almería, otra en Málaga y tal y cual, que la gente hay hartura. Entonces la hartura vuelve a salir a la calle, porque Podemos surge, no lo olvidemos, de la vuelta del sol, de la indignación. Sí, bueno, esto fue a partir del... En fin, Juan, esto... Pero lo que sí que parece claro es que, ya vamos a ir terminando, que si a Felipe le hereda a alguien, serán sus hijas, ¿no? Bueno, No parece que le vaya a heredar Froilán o... ¿no? Que sería, de hecho, el heredero al trono ahora mismo, no sé cómo está la cosa, pero sería Froilán. No sería la primera hija. Tiene que ser la Leonor, la infanta Leonor, sí. Luego, claro, la Constitución está tan mal hecha que el tema de la desigualdad Claro, por eso, a eso me refiero. Pues todavía está permanente, con lo cual si Ya ves, naciese un varón, ahora pues sería... El lío es también, o sea, como decía Sabina, pues yo creo que llega hasta de 15. Pues a por los 2.000 Pero sería más que a la revista Bueno, yo preferiría a Froilán, ¿eh? Yo creo que los republicanos de corazón también. No, Pero, no. cualquier cosa menos. Es el Cualquier disolvente. cosa menos un Borbón. Es la tormenta perfecta. Fíjate, Froilán. haciendo nuestra una frase de Góngora, la república es la religión de los hombres honrados y de los hombres libres, ¿no? Y entonces en ella es una bandera que yo creo que todo el que siente esas ansias de libertad y esas ansias de democracia pues tiene que abrazar y colocarse detrás de ella, ¿no? Y eso yo creo que es el futuro de nuestro país. La libertad, por supuesto. Mañana Pablo Iglesias lo va a decir una Pues nada, vamos y a... Errejón lo apoya. Vamos a ir terminando, voy a dar las gracias. Porque lo apoye Yolanda y No me dejéis ese cargo tan importante, madre. Vamos a ir terminando ya, voy a dar las gracias de nuevo a Javier Castro, Muchas gracias a ti, Juan. a Eugenio por Domingo y a Yolanda Cerrato. Muchas gracias a todos por venir. Y nada, ya ahora os vamos a dejar con la música de... ¿Y cuál es el siguiente programa? Perdona. Vamos a dejaros con la música de Elio Tofana, que si hay suerte estará aquí dentro de 15 días para hablar de los límites de la literatura, que será el tema que trataremos con él y con otros invitados y que esperemos que os guste al menos tanto como el de hoy. Muchas gracias.